Greater Mollhaus, 16 de noviembre de 1946. Una nota sobre la falsa personalidad. Se dijo en el trabajo que estar despierto es carecer de falsa personalidad. Cuanto más se está en la falsa personalidad, y todas las consecuencias que resultan de enfrentarse con la vida cotidiana a través de la falsa personalidad, más dormido está uno. Mientras, al contrario, cuanto menos se enfrenta a la vida cotidiana por medio de la falsa personalidad, más despierto está uno. Entendemos que la falsa personalidad está compuesta de imaginación, de ideas falsas sobre uno mismo. Algunas personas creen que la falsa personalidad es algo descarado, ruidoso y presuntuoso. Pero esto es incorrecto. En una persona, la falsa personalidad suele cantar, ¡qué gran muchacho soy yo!, y en otra persona, ¡qué infeliz soy yo! Pero la acción sobre el ser es la misma en ambos casos, esto es, su poder para producir una falta de armonía en el ser es la misma, y es igualmente dificultoso el esfuerzo de enfrentarla con la verdad sobre uno mismo. El objeto de una observación de sí imparcial radica en recoger hechos sobre uno mismo. Por esta razón, el yo observante no debe estar justo enfrente de uno mismo en la esfera donde la falsa personalidad hace sentir su influencia, sino algo más atrás. El poder de la observación de sí se acrecienta a medida que el yo observante se interna cada vez más. Esto depende, en parte, de la profundización del sentimiento y valoración del trabajo cuando los entusiasmos superficiales fueron analizados. Hemos dicho recientemente que el trabajo mismo constituye en el centro intelectual una especie de instrumento transmisor, con el cual los centros superiores se pueden poner eventualmente en contacto, cuya construcción es gradual hasta que todas sus partes estén ordenadas. Dos cosas lo hacen, el esfuerzo de pensar de una nueva manera y la valoración. La valoración reside, al principio, en la parte emocional del centro intelectual. Esto, como fue dicho recientemente, empieza a despertar la conciencia escondida en el centro emocional mismo. En el curso de este proceso, el yo observante se interna cada vez más y termina por pasar a la conciencia real. Es lo mismo que cuando Juan el Bautista se presentó ante Jesús. Primero se debe tener un buen centro magnético. Esto puede llevarnos al trabajo, pero es incapaz de mantenernos en él. Luego viene el yo observante, y por medio de él, la aplicación de la enseñanza a uno mismo. Entonces uno se observa a sí mismo a la luz del trabajo, no a la luz de la vida pasada social. Luego la conciencia real aparece, finalmente, como delegado. Ahora bien, nada de esto sucede mientras la falsa personalidad está en primera fila y gobierna al ser. Por eso es necesario pensar sobre lo que es la falsa personalidad en uno mismo, y no suponer que se la conoce. Como dije, adopta muchas formas, y empero, es la misma cosa. Es una falsedad, una mentira, que uno insiste en decirse a sí mismo. Entonces está gobernado por un mentiroso, de hecho, por Asnanius. Se dijo que la principal causa que produce impresiones equivocadas es la falsa personalidad. Esta sugestión nos puede ayudar en buscarla. Pero según mi parecer, los juicios mezquinos que suele hacer, y las fijas y estrechas actitudes en las que nos encierra, son las dos cosas más terribles de la falsa personalidad. Tal vez piense que una vida rígida, inflexible no tiene nada que ver con la falsa personalidad. En este caso, aún no ha comprendido completamente lo que es la falsa personalidad y sus diversas formas en la gente. Ahora bien, solo el pleno poder del trabajo puede redimirnos de la falsa personalidad. Si siente el trabajo como una verdad, además de pensar que es verídico, entonces dejó penetrar en su persona la única fuerza que puede debilitar a la falsa personalidad. Basta meditar sobre algunas de las cosas que el trabajo dice, tales como el hombre no puede hacer, el hombre es una pluralidad y no una unidad, el hombre no tiene un yo real, el hombre no es consciente y el hombre está dormido. Tales enseñanzas, si profundamente sentidas, de seguro no pueden ser aceptadas como falsa personalidad. Por el contrario, si su significado es profundamente sentido y entendido por la propia observación de sí, hacen que la existencia de la falsa personalidad sea imposible. Esto es, conducen al despertar, puesto que, como se dijo, estar despierto es carecer de falsa personalidad. Algunos de ustedes recordarán que hemos tocado recientemente el significado de la extraña observación que está en los evangelios. No juzgues. Pero, ¿acaso es tan extraña? ¿Cómo puede juzgar si ya se da cuenta de la propia nulidad?
El trabajo enseña que el hombre, mediante la observación de sí, debe llegar al punto de darse cuenta que no es nada, que no solo no conoce en verdad nada, sino que es nada. Esto no lo acepta la falsa personalidad. Todo verdadero trabajo sobre sí, lleva del sentido de la nadidad, a otro sentido más profundo de la propia nadidad, no la idea sentimental que proviene de un rápido reajuste de la falsa personalidad, tampoco algo fingido, sino, aunque momentáneo, a una comprensión real y aplastante. ¿Cómo puede la nulidad juzgar a alguien? Es sabido, también se dice en los evangelios. Con la medida con que medís, os será medido. ¿Qué significa esto? Significa por una parte que, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, esto es, si usted se ha pasado la vida juzgando a los otros a causa de su idea de superioridad, debido a la falsa personalidad, luego, así será juzgado usted mismo. ¿Por quién? Por usted mismo, por su falsa personalidad. Esta es, al menos, la obsesionante razón por la cual es necesario ver y separarse de la falsa personalidad tan rápidamente como le sea posible. Los fariseos están plenos de falsa personalidad. Es por eso por lo cual fueron atacados por Jesús. Ocurre lo mismo en el trabajo. La falsa personalidad es el fariseo en uno mismo que juzga a todos. Ahora bien, en el trabajo, en la segunda línea de trabajo, esto es, en el trabajo de unos con otros, no debemos juzgar. El trabajo nunca habla de juzgar. Habla, al contrario, de comprender y considerar externamente. En el trabajo hemos de aprender a sostenernos los unos a los otros, a incluirnos los unos en los otros, a no matarnos los unos a los otros. ¿Y acaso las matanzas no se deben todas a juzgar, como si uno fuera superior,